la activación de estos estímulos a través de la inervación parasimpática. Importante también saber que los ventrículos solo tienen inervación simpática. Por tanto, una sobreactivación simpática, una inundación de catecolaminas puede también en un miocardiocito que está a nivel ventricular y es lábil, es vulnerable, tiene alguna condición de riesgo, generar la aparición de actividad eléctrica anormal. Entonces, el parasimpático, influyendo sobre el nodo sinusal, habitualmente disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? Por debajo de 60. Pero yo voy tranquilo porque siempre me guío de encontrar la presencia o no de onda P. Y si encuentro onda P, a pesar de que sea practicado, digo, es sinusal, vamos con calma. El simpático, en cambio, estimula, ¿no?, al nodo sinusal a que tenga facilidad de descargar mayor generación de potenciales de acción para que estos incrementen también la frecuencia cardíaca. Igual, me guío en el QRS, me guío en la onda P presente que precede a cada QRS, también vamos tranquilos, ¿no? Una taquicardia sinusal. Entonces, sabemos que las arritmias son cualquier trastorno de ritmo cardíaco que se aparte de lo normal. 60 a 100, normal. Onda P que precede a cada QRS, el QRS angosto lo hemos visto, menos de 3 cuadraditos, excelente. Veo onda P, me guío si es regular o no, frecuencia cardíaca 70, 80, 90, está de entre 60 y 100, vamos tranquilos. Aún así, sabemos que la conducción, incluso el inicio de impulso, podría nacer en noda B o en el sistema de His-Purkinje, sí, pero en tanto tengamos un individuo sano, el impulso va a seguir naciendo en el nodo sinusal. Las arritmias incluyen las taquiarritmias, lo hemos visto, las variarritmias también, pero, lo comentamos en un momento, la aparición de latidos anormales. Hay un trazado normal QRS onda T y de repente se metió una extrasístole y sigue el ritmo sinusal de base. Lo hemos visto. Entonces, esos son latidos anormales, ¿ya? O sea, puede haber un trastorno de ritmo por incremento en la frecuencia, por disminución o la aparición de latidos anormales. Entonces, nuestro electrocardiograma nos va a ayudar mucho a poder identificar en dónde nacería el estímulo anormal, si es regular o no es regular, si está asociado o no a algún riesgo importante para el paciente, en especial cuando la onda T está siendo afectada por la aparición de esos latidos anormales, ¿no? Ya vimos esto ya de ver la regularidad, cómo está la marcha, viendo qué distancia hay de una onda R a la otra R, sí, pues está regular, todititos están en 840 milisegundos, se mantiene un trazado normal, ¿no? Y habitualmente uno cuando lee el electro dice frecuencia cardíaca entre 60 y 100, normal, no me interesa cuánto, 60 a 100. Es regular, hay onda P, los intervalos, la distancia desde que se activa la onda P hasta que inicia el QRS están dentro de lo normal, sí. Es regular en su ritmo, los complejos son angostos, nace no sinusal, sí, pues este individuo para mí está normal, vamos tranquilos. Entonces, hacer todo ese trazado rápidamente, a veces no nos da tiempo y vamos a lo grosero. Calculemos más o menos la frecuencia cardíaca. ¿Tiene QRS ancho o no? ¿Hay onda P o no hay onda P? ¿Y es regular o no es regular el ritmo? Entonces, en base a esa evaluación rápida que nosotros tengamos que hacer, tenemos que ir de la mano con entender cómo se produjo la arritmia. Ya sabemos que son dos escenarios. O la formación es anormal, o el impulso se está transmitiendo con dificultad, o quién sabe, ni se está transmitiendo. En lo que es la formación del impulso, puede ser que el origen tenga alguna estimulación por otro sistema que influye directamente en él. Ya hemos visto la presencia de taquicardias por estimulación simpática, bradicárdica, si es que es por estimulación parasimpática. Recordar que hay un grupo de individuos, sobre todo los atletas, que hacen actividad física regular, en donde se habitúan a manejar frecuencias cardíacas más bajas. Un deportista normalmente tiene frecuencias cardíacas por debajo de 60, ¿no? Entonces, es algo habitual para el tipo de actividad física que él ya se ha adaptado a hacer a lo largo del tiempo. En los otros escenarios en donde no hay esa condición, ciertamente no la vamos a encontrar. Puede haber automatismo, que es normal todavía, por presencia de extrasístoles, y las extrasístoles pueden nacer en aurícula o en ventrículo. ¿Cómo las diferencio? Las que nacen en aurícula, QRS angosto. Las que nacen en ventrículo, QRS ancho. Igual puede haber también un origen en la aurícula del impulso eléctrico, sí. Normalmente el impulso nace en nodo sinusal, se transmite por los haces internodales, sí, es cierto. Pero también el músculo auricular, que no debería iniciar un potencial de acción, lo puede hacer. Al igual que también lo puede hacer el ventrículo. Actividad desencadenada, algún estímulo anormal, torsa de Pons en el escenario de un infarto agudo de miocardio, sí lo hemos visto también. Estamos destapando la arteria coronaria con un fibrinolítico y nos comienza a hacer
torsión de puntas, ¿no? Característico también como señal de reperfusión. O por exposición a drogas, ¿no? Un clásico es cuando el paciente ha sido digitalizado, ¿no? Y de repente el paciente, por la estrecho margen terapéutico que tiene esta droga, puede rápidamente intoxicarse y mostrar señales de arritmia cardíaca, producto del accionar de este fármaco a diferentes niveles, como se ve en farmacología. Muy bien, si no es el origen, puede ser que sea la conducción. Nació en el nodo sinusal, pero tiene un problema para llegar al nodo B. Está bloqueado. Está la aurícula, está el ventrículo. Disculpa que lo dibuje de forma grosera. Decimos que el impulso nace bien en el nodo sinusal. Pero acá, imaginaos que acá está el sinusal y acá está el nodo B. Entonces debería llegar, pero algo interrumpe la señal. No llega. Sí veo que hay onda P en el trazado, pero no se continúa hacia el nodo auriculoventricular. No ha llegado. Cuando no llega, la señal eléctrica que nació en donde debería nacer, hablamos de bloqueos, que pueden ser a nivel auricular o podrían también suscitarse a nivel del nodo auriculoventricular. Sí llegaron, sí, del nodo sinusal al nodo B, pero el nodo B no permite su desplazamiento a las de His. No les da pase. Bloqueo auriculoventricular, lo cual lógicamente denota mayor gravedad. Un bloqueo auriculoventricular es mucho más grave que un bloqueo sinusal. Y el otro hallazgo es por reentrada, ¿no? Algún mecanismo por transmisión eléctrica en forma anormal genera taquiarritmias, que pueden tener compromiso supraventricular o tener un compromiso ventricular, porque el origen se está dando a ese nivel. ¿Por qué importa saber que las arritmias cardíacas pueden ciertamente comprometer la vida de las personas que las padecen? Porque cada una de ellas, en relación al estímulo que las generó, puede ir de la mano con otros desórdenes más. En el ejemplo de alteraciones en el inicio o en la formación del impulso eléctrico, por un automatismo alterado. Simpático activado más catecolamina. Un sistema eléctrico vulnerable responde en demasía a la presencia de catecolaminas, genera una taquiarritmia mayor, que a su vez tiene un perjuicio en la economía del paciente, que lo vamos a ver en un momento. Cuadros de hipoxemia, hipoxia, menor cantidad de oxígeno en sangre, también vulnera la activación del nodo sinusal como tal, y puede sobreactivar la descarga de potenciales de acción. La hipopotasemia favorece la generación de potenciales de acción. Por tanto, también otras células u otros componentes del sistema eléctrico o también del miocardio auricular o ventricular podrían también generar actividad eléctrica normal. Procesos degenerativos, evidentemente. Un paciente que tiene un trastorno del ritmo cardíaco asociado a un tejido ya dañado previamente también está predispuesto a generar alteraciones del ritmo cardíaco. Automatismo normal, bueno, ya sabemos que aurícula ventrículo puede generar potenciales de acción que no deberían hacerlo, pero lo hacen. En presencia de acidosis intracelular, hemos visto varios escenarios en shock circulatorio, falla multiorgánica, que llevan acidosis intracelular. En el caso del sistema eléctrico, pueden también generar la activación eléctrica normal. Acumulación de potasio extracelular, entonces no solamente la caída, sino la elevación del potasio se asocia a arritmia, sí señor. Preocúpese siempre, si el potasio está fuera de rango, por encima de 5,5, por debajo de 3,5, ese paciente es vulnerable. Exposición nuevamente a catecolaminas o fármacos que potencian las acciones de catecolaminas. O en aquel escenario de actividad desencadenada. ¿Por qué? Por despolarizaciones que están muy cerquita de la onda T. En el periodo refractario relativo, sobre todo, ¿no? Cuando un impulso se acerca mucho al periodo refractario relativo, tenemos más riesgo, más chance de generar algún tipo de arritmia cardíaca. Bueno, este clásico en alteraciones en la generación del impulso, la fibrilación auricular. Solamente para que se guíen, lo voy a repetir al final si nos da tiempo. Vamos a regresar otra vez a esta. Solamente quiero que se fijen en el nacimiento del impulso eléctrico, ¿no? Nodo sinusal, nodo B hace His. ¿Qué ocurre en la fibrilación? Varios focos que están brillando ahí de color blanco están generando potenciales de acción. Entonces genera una actividad eléctrica desordenada. No hay a quién hacerle caso. La aurícula no tiene quien la comande para contraerse, porque varios estímulos están naciendo a la vez o en forma desordenada. Al final ninguno es efectivo para organizar que la contracción auricular se dé como tal. En la fibrilación auricular no hay contracción auricular. Es decir, la última fase de llenado diastólico no se da, porque no hay contracción auricular.
y eso favorece la generación de trombos porque hay sangre retenida, detenida, en éxtasis, que puede generar la activación de la cascada de coagulación y llevar a un trombo intracavitario, ¿no? Eso es lo que ocurre habitualmente en la fibrilación auricular. Y a veces ocurre que esa paciente con fibrilación auricular que estaba entre 60 y 100, ahora nos viene con 150, 180, 200 de frecuencia cardíaca. Y cuando eso ocurre, cuando aumenta, miren, acá está el paciente arriba, el ritmo sinusal de base aquí. ¿Por qué sinusal? Porque hay onda P, recuerde usted, acá está la onda P, el QRS al lado, y de repente nos desarrolla ritmo de fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque no hay onda P, el ritmo cardíaco es irregularmente irregular. Eso es típico de la fibrilación auricular. ¿Y qué pasa? El gasto cardíaco que era normal comienza a caer. ¿Por qué? Porque menos volumen de sangre, menos volumen de stroke se está inyectando a la economía. Entonces, eso va a generar sintomatología en el paciente, porque no puedo enviar sangre a la economía y tampoco puedo recibir una precarga que viene en la circulación pulmonar. Habitual que el paciente nos puede desarrollar cierto grado de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Entonces, ese es un compromiso que habitualmente acompaña a estos pacientes. La otra, el riesgo de que forme coágulos dentro de la cavidad auricular, ¿no? Que hay un trombo, ¿no? Intracavitario en un paciente con fibrilación auricular, asociado en este caso a estenosis mitral. Entonces acá está el trombo, que en algún momento puede desprender parte de él, igual como ocurría en la embolia pulmonar, y el émbolo se suelta, viaja a la circulación sistémica y justo se detiene en un territorio vascular cerebral, alguna rama de la carótida derecha, por ejemplo, y metapona un territorio vascular, ocasionando un infarto secundario a la fibrilación auricular, ¿no? Un fenómeno de cardioembolia, característico también de este fenómeno, por eso hablamos un poco más de fibrilación auricular. Bien, entonces cuando el desorden no es en el origen, sino es en relación a lo que pueda ocurrir para la transmisión de la señal eléctrica, también tenemos que comprender que existen algunos fenómenos característicos, ¿no? Como son el bloqueo y las reentradas. El bloqueo hemos visto, nació en el nodo sinusal, pero no llega al nodo AB. ¿Por qué generalmente ocurre? Fenómenos de isquemia, lo más frecuente, ¿no? Pacientes coronarios, pacientes con fibrosis post-secuela, pacientes expuestos a fármacos, o que justo lo han cogido en el periodo refractario, como también lo detallamos anteriormente. El fenómeno de reentrada. Bueno, cuando la señal eléctrica se transmite, hemos visto que varias fibras nerviosas comienzan en abanico a distribuirse por los miocardiocitos. Así ocurre, ¿no? Se van ramificando y van llevando la señal eléctrica. Bueno, la señal eléctrica, un cable de energía eléctrica, el hecho que yo tenga el interruptor conectado a un foco, por ejemplo, toco el interruptor, se enciende el foco, no significa que el cable solamente transmite la señal del interruptor al foco. Si yo invierto el cable, pongo la parte distal que iba al foco, al interruptor y el interruptor al foco, igual va a transmitir señal eléctrica. Significa entonces que un cable, una fibra nerviosa o una fibra del sistema eléctrico del corazón transmite la señal en un sentido, pero también puede transmitirla en forma retrógrada. Significa entonces de que nosotros también podemos en este momento llevar a una estimulación del sistema eléctrico cuando alguna de estas vías de señalización se han podido afectar de alguna manera, ¿no? Eso es importante también entender. Bien, hablamos de que los bloqueos pueden ser en relación a transmitir la señal de nodo sinusal a nodo AB, bloqueos sinusales. Pero los que denotan para nosotros mayor gravedad son cuando el bloqueo se da justo a nivel del nodo aurículo ventricular. Nació en el nodo sinusal, pero hay un problema en el nodo aurículo ventricular. Retrasa más la velocidad a la cual el estímulo tiene que llegar a afectar o a estimular al músculo cardíaco. ¿Cómo nos damos cuenta? En un trazado electrocardiográfico, la onda P va seguida del complejo QRS. Muy bien. Esta onda P para usted significa que está ocurriendo una despolarización de la aurícula, que luego va a ser seguida de la contracción auricular, la cual no veo en el electro porque es opacada por el QRS. Muy bien. Todo este tiempo, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, para nosotros representa activación auricular. Se retrasa en el nodo AB porque este QRS ya es ventrículo, el nodo AB está retrasando la señal para que las dos aurículas en forma sincrónica se contraigan hasta que se dé inicio al complejo QRS. Todo este tiempo que está acá es justamente el que valora la activación auricular.
Normalmente dura menos de 5 cuadraditos o hasta 5 cuadraditos. Si yo sé que un cuadradito son 40 milisegundos, quiere decir que no debo sobrepasar los 200 milisegundos. Pero ¿qué ocurre? Existen algunos individuos en donde la transmisión de la señal eléctrica se retrasa más. Entonces, yo puedo medir el intervalo PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, cuál es el tiempo que le demora. Y me está arrojando, miren, 260 milisegundos. Todos 260 milisegundos. Todos son iguales. ¿Hay onda P? Sí. ¿Hay QRS? Sí. Pero el tiempo que le está demorando estar de la mano con la activación auricular se ha retrasado y se repite en forma constante. A eso le llamamos bloqueo aurículo-ventricular, que no es muy grave, es un bloqueo aurículo-ventricular de primer grado. Cuando el intervalo PR se prolonga y el tiempo de demora es constante, siempre es el mismo en todos los trazados, yo digo que ese es un bloqueo aurículo-ventricular de primer grado. Es un bloqueo parcial todavía en la transmisión. Sin embargo, a veces ocurre que el bloqueo está ya en cierta manera teniendo una afección mayor. El nodo AB va a permitir que el estímulo no se transmita tan bien y le cueste llegar al ventrículo. ¿Cómo nos damos cuenta, por ejemplo? Mira acá el intervalo PR. Tiene una duración, yo diría, de 200 milisegundos. Inicia la onda P, acá empieza el QRS, 200 milisegundos. Veo el siguiente trazado y noto que la distancia es algo mayor, un cuadradito más. Veo el siguiente trazado y veo que le toma más tiempo llegar al ventrículo. Entonces veo que el intervalo PR se está prolongando gradualmente y aquí noto la presencia de una onda P, pero no hay QRS que la siga. Significa que la onda P se originó en el nodo sinusal, pero no llega al ventrículo. Algunos sí llegaron, con retraso han llegado, pero hay uno que no llegó. Entonces, esa alteración que nosotros estamos encontrando la conocemos como bloqueo auriculoventricular de segundo grado. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el intervalo PR que hemos visto acá se va alargando, alargando, hasta que de repente una onda P que debería tener un QRS al lado, ya no lo tiene. Ese es un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, conocido también como MOBIS 1 o Wenckebach, ¿no? Hay otro desorden en donde el impulso nace en el nodo sinusal, llega al nodo AB, pero el nodo AB no permite que todos los impulsos lleguen al ventrículo. Miren, que acá nos vamos a dar cuenta de que el intervalo PR no está teniendo modificaciones, sigue siendo el mismo. Hay onda P detrás de cada QRS, pero de repente una onda P ya no se transmitió, no puede transmitirse. ¿Por qué decimos eso? Porque no hay QRS. Significa que hay un bloqueo en la señal eléctrica, no puede llegar en forma adecuada al ventrículo. Este se conoce como MOBIS 2, no Wenckebach, y este sí es de mayor riesgo, porque significa que el nodo AB está bloqueando más estímulos eléctricos que nacen en el nodo sinusal, pero no pueden llegar al ventrículo. Y eso es peligroso, porque en un momento puede llevar a que se genere esto de aquí, el bloqueo completo. ¿Qué significa bloqueo completo? El nodo sinusal descarga, viaja por las aurículas, pero al llegar al nodo AB no pasa. El nodo AB le dice no va a pasar ningún estímulo de la aurícula, no va a pasar ninguno. No le permite la pasada. Como sabemos que las de His, fibras de Purkinje, son también excitables, al ver que no le llega la señal eléctrica de arriba, ¿qué hacen ellas? Comienzan a descargar solitas. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque estamos encontrando QRS ancho. Hay onda P que la precede, sí, pero date cuenta que hay dos P's. Hay dos P's, un QRS. Dos P's, un QRS. Es un individuo en donde las P's están por su lado y los QRS están por otro. Hay un divorcio, en otras palabras, en la señal que nació en la aurícula versus la que está a nivel ventricular. Por favor, si estamos contra el tiempo, avísenme. Pueden interrumpir la clase, decirme que ya no hay más tiempo para poder correr un poquito más. ¿ya? Yo entiendo que a veces esta parte es algo pesada y puede demorar un poco más de tiempo. Espero no prolongarme, discúlpeme por eso, por favor, la clase es algo larga. Doctor, disculpe, Sí. ¿y es factible, por ejemplo, sí tengo algunos compañeros que tienen una práctica, pero hay otros que sí podemos quedarnos, entonces podríamos... Está grabado también, va a estar grabado también la clase. ¿Puedo seguir nomás? Claro, ¿Ya? genial, doctor. Ya, gracias. Entonces, cuando nosotros enfrentamos a un paciente con bloqueo AB completo, es decir, el nodo AB
no permite la pasada de la señal eléctrica de aurícula a ventrículo, eso es grave, no nos queda otra que colocar un marcapaso. Marcapaso significa, si el sistema eléctrico está dañado, yo lo voy a reemplazar con un cableado, con unos electrodos, uno que vaya a la aurícula, otro que vaya al ventrículo, para que este cableado primero estimule la aurícula, así lo programo yo, y luego estimula el ventrículo, remediando lo natural, lo sincrónico, primero aurícula, luego ventrículo. Eso hace el marcapaso. Cuando yo veo un paciente con bloqueo auriculoventricular de tercer grado, ya sintomático, lo demás lógicamente no me queda otra que reemplazar al sistema eléctrico y lo hago colocando este marcapaso, ¿no? Que tiene un generador aquí está el generador, los electrodos, este es un bicameral, ¿no? Bicameral se llama porque un electrodo se asienta en la aurícula y el otro electrodo se asienta en el ventrículo. Nosotros en Tacna solo colocamos temporales y tenemos un unicameral, es decir, un solo electrodo. Lo colocamos y posicionamos la punta del electrodo en el ventrículo para que ahí genere la estimulación. Bien, en este caso, para entender este proceso, es una paciente mujer de 65 años, es diabética, es hipertensa, tiene daño renal crónico. Más o menos vemos que se repite casi los mismos antecedentes en aquel paciente que tiene una evolución un tanto más grave. Este paciente está en hemodiálisis 3 veces por semana. Ahora la traen en emergencia porque ha sido hallada 3 horas antes por su esposo con gran debilidad general. El esposo llega a trabajar, no sé cuánto tiempo más, pero le toma 3 horas llegar a emergencia y le encuentra que se está quejando mucho, tiene dolor en el pecho y disnea. Cuando intenta incorporarla, la paciente pierde la conciencia por 2 minutos, pero no detallan que haya presentado algún movimiento anormal. La paciente ingresa a emergencia, la ponen en una camilla ahí en uno de los pasillos que tengo de emergencia. Recuerdo que estaba viendo pacientes ahí en shock trauma y escuchaba una paciente que se quejaba, no le entendía muy bien qué es lo que quería decir, me decía, está con un cuadro diarreico. Sí, pues justamente en ese momento cuando estaba en la camilla presentó deposiciones líquidas abundantes y fétidas. Pero después de 20 minutos, a ver que se quejaba y se quejaba, algo me dio atención, mejor vamos a monitorizarlo porque algo tiene, ¿no? Un paciente que no responde, ya me cuenta la historia, que perdió la conciencia, le duele el pecho, dijo, algo está pasando, es diabética, hipertensa, 65 años, es renal, alguna condición de riesgo de tener, más que su comportamiento a nivel neurológico no era el adecuado. Y cuando la monitorizamos, miren lo que encontramos. Arriba, el QRS, la onda T, miren cuán prolongada está. ¿Es regular? Sí, pero está francamente disminuido. Tan disminuido está que el monitor no puede censar cuánta frecuencia cardíaca tiene. Esta es la onda de pulso, el pulso oxímetro. Acá está la onda, satura bien, está con oxígeno, sí. Pero miren cómo está la paciente, ¿no? Entonces, comienzo a calcular tiempo. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. 12 más o menos, ¿no? O sea, es una frecuencia cardíaca bastante disminuida. Paciente encefalopática, no responde, algo está pasando, es una bradiarritmia, pero ya con sintomatología. Pero el contexto clínico es de un cuadro francamente grave, ¿no? Que a nosotros nos va a preocupar mucho. Entonces me dicen, ¿qué opinión tenemos? Yo rápidamente, cualquiera de ustedes va a decir, es una bradiarritmia. ¿Ya? Solamente es regular, sí es regular. Incluso yo me atrevería a decir que no había presencia de onda P. No veía la onda P. Pero nos piden rápidamente, tenemos que hacer algo. ¿Qué medidas? ¿Qué le vamos a indicar a la enfermera? ¿Qué vamos a hacer con el paciente? Con los antecedentes, es diabética, es hipertensa, es renal. ¿Le vamos a indicar algún pedido de alguna prueba especial? Recuerden que todo escenario agudo en el trastorno del ritmo cardíaco amerita una evaluación global del paciente, lo que estoy examinando, y a veces pedir estudios de laboratorio a la mano en base al contexto clínico que el paciente tiene. Recuerden, diabética, hipertensa, con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis. Este es su trazado. Este es con tratamiento. Miren lo que está pasando acá. No veo onda P, sí. Sigue bradicardia. Ahora sí, recién el monitor cesa 36 por minuto. 36, 37 por minuto. Fíjense en la onda T. ¿Qué les parece la onda T en relación a la onda R? Entonces yo cuando vi ya dije, esta paciente sí tiene ya en el contexto clínico sí sospechaba ya de otra normalidad. Ya indiqué tratamiento para esto sin tener todavía resultados. Entonces en este escenario le pido una gasometría. Y busqué al culpable, pues ¿quién era el culpable de esta bradiarritmia? pH 734, presión de oxígeno 69, vamos buscando acá, su hemoglobina en 9.6, bicarbonato en 19.4, y hacia acá abajito, miren lo que encontramos.
potasio, 8.9 de potasio. Ya sabemos que lo normal, 3.5 a 5.5, ¿no? Máximo 5.5. Tenía casi 9 de potasio. Y ya sabemos que los desórdenes en potasio predisponen a arritmias cardíacas. Entonces, no toda bradiarritmia es para colocar marcapaso. Cuando yo veo una bradiarritmia, primero busco secundarismo. Algún fenómeno, alguna causa, algún desorden puede tener el paciente asociado a lo que ahora estoy viendo. Si descarto todo, y evidentemente tengo un trazado en donde está la bradiarritmia dominando el escenario, ya pienso ya, habiendo descartado todas las otras posibilidades, en colocar recién un marcapaso. Pero aquí tengo un electrolito que es el potasio francamente elevado. Entonces, indicamos tratamiento para la hiperpotasemia. Este trazado que vieron acá en la paciente, donde veíamos cómo se está comportando el trazado electrocardiográfico, este es ya con tratamiento para la hiperpotasemia. Hace un rato no veíamos claramente los complejos QRS y la onda T. Ahora, esto es con tratamiento para la hiperpotasemia. ¿Y qué notamos? La onda T, miren la onda T de mayor altura que la onda R, de mayor altura. Esa es una T picuda. Y la T picuda puede ir con fenómenos de isquemia, pero también puede ir asociada a desórdenes con trastorno en el nivel de potasio, ¿no? Hiperpotasemia. Entonces, ¿qué actitud inmediata tomamos? Manejo médico, comenzamos a intentar bajar la concentración de potasio. Ya sabía de por sí que esta paciente requería hemodiálisis, ¿eh? No queda otra manera que hemodiálisis, pero hasta que llegue nefro, hasta que la máquina se desinfecte y todo lo demás, iba a tomar tiempo. Yo no puedo quedar con brazos cruzados, tenemos que tratar la hiperpotasemia. Acá sigo manejando hiperpotasemia, miren los complejos, ya la frecuencia cardíaca noto que está un poquito mejor, ¿ya? Y la onda T, si notan ustedes, está de menor altura que la onda R, ¿no? Aquí. Ese monitor es que para acá. Ahorita no va a hacer arritmia. Vamos con la paciente, ya como que quiere retomar un ritmo más aceptable, ¿no? Todavía mantiene irregularidad de ritmo, pero ya hemos identificado un trastorno asociado al nivel de potasio, ¿no? Miren ahí el ritmo algo mejor, aquí. No se guíen de esto, fíjense de lo que está aquí, porque el monitor hace una lectura no en tiempo real, no algo retrasada a lo que tenemos nosotros. Y es un promedio, ¿no? Acá sistolia, como que no hubiera ritmo y otra vez retoma. Aquí, yo diría que acá estamos algo más tranquilos porque ya veo mejor los complejos, la onda T, la frecuencia cardíaca un poco más incrementada. Lo único que he hecho yo es manejar hiperpotasemia. Estoy bajando el nivel de potasio. Entonces ya veo mejor el trazado, ¿no? Es cierto que se pierde por momentos. Recuerda, el potasio todavía está incrementado, pero el paciente... Mira ahí, por ejemplo, no hay flujo cerebral, se ha detenido, no hay actividad eléctrica. Y otra vez retoma, ¿no? Otra vez retoma, va retomando. Ese tiempo que el corazón está detenido, mira acá, lógicamente el paciente va a tener sintomatología, lo que le pasó en la casa, ¿no? Pobre señora, ¿cuántas horas ha estado así? Y nosotros la dejamos ahí en un pasillo en emergencia. Si no era por sus gritos, no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, ¿cómo respondió la paciente? Y la pregunta era, ¿va a necesitar un marcapaso o no? Acá está la paciente manejando la hiperpotasemia. Miren los complejos, algo más pequeño, la onda T más planita. Incluso veo una onda P aquí. Si ustedes se identifican, por favor. Hay una onda P que precede a cada QRS. Ya veo onda P, que antes no veía. La onda T, repito, ya está más plana. Señal indirecta de que el potasio probablemente ya se ha nivelado, ¿no? Le tomo una gasometría para comparar. Este es el potasio previo, 8.91. Y mira cuánto bajé, 7.36. Poco más de 1 milimol. Solo bajando 1 milimol, aún está elevado, ¿eh? El paciente mejoró en relación al trazado electrocardiográfico. Aún así, es necesario darle tratamiento dialítico para garantizar esto. Y los fenómenos de reentrada, bueno, esto que explicamos, ¿no? Aquí también, cuando decía de que la señal eléctrica se transmite por un sistema especializado que se va ramificando, significa que la señal tiene que pasar de aurícula a ventrículo. Entonces, existen algunos escenarios en donde ese cableado, esas ramificaciones de las estructuras celulares que transmiten la señal eléctrica que se va ramificando, no transmiten la velocidad de los potenciales de acción en forma constante. No mantienen la misma velocidad todas. Algunas más rápido, otras un tanto más lentas. Y a veces ocurre que en la que transmite más lento ocurre algún tipo de lesión o disturbio en la capacidad de transmitir una señal eléctrica.
Por ejemplo, acá, el impulso nace en la aurícula y hay dos haces, ¿no? Uno de transmisión rápida arriba y otro de transmisión lenta. ¿Ya? Otra vez, el rápido llegó al ventrículo, pero el lento se demora. Entonces, para cuando el lento llegue a encontrarse con el tronco común por el cual tiene que distribuir la señal eléctrica, ya no puede. ¿Y por qué no puede? Porque cuando una señal eléctrica genera un potencial de acción, le encuentra en el periodo refractario. No puede estimularla, no puede. Pero a veces ocurre de que un latido anormal nace en la aurícula, no en el nodo sinusal, sino en otro lugar, y esta, que se transmite lentamente por una vía de transmisión lenta, encuentra al otro circuito listo para recibir un estímulo eléctrico y se mete por allí. Y lógicamente, al meterse, porque no solamente va hacia aquí, sino también regresa hacia la aurícula, me genera un fenómeno de reentrada, ¿ya? En donde la señal eléctrica va a regresar por aquí y va a seguir reingresando y reingresando y reingresando, generando actividad eléctrica normal. En el trazado electrocardiográfico, lógicamente nos podemos dar cuenta porque en un individuo en donde no hay estimulación anormal agregada, veo la onda P que precede al QRS, lo normal. Pero cuando se ha originado un estímulo anormal, ¿cómo sabe usted que es anormal? Porque aquí hay una onda P que debería ser seguida del QRS. Sí está seguido, pero date cuenta que lo normal es esta P muy cerquita del QRS, es lo normal. Pero acá no. La aurícula generó una actividad eléctrica que se está siguiendo de un QRS, pero noto que le toma más tiempo. ¿Por qué? Porque se está transmitiendo por la vía lenta. Aún así llegó al ventrículo, sí, pero en su retorno está generando mayor activación, conocido como fenómeno de reentrada, ¿no? Pero se da cuenta usted por el intervalo PR largo. Bueno, cuando uno identifica estas alteraciones en vías anormales y el paciente sintomático a cada rato sufre de taquiarritmia, a través de un cateterismo especial se introduce un catéter que quema la fibra nerviosa, ¿no? Como que la cauteriza, entre comillas, para que ya no esté estimulando. Entonces decía de que entre aurícula y ventrícula hay un sistema eléctrico que al ramificarse va a llevar a la generación de vías de transmisión rápida, vías de transmisión lenta. Las tenemos, sí, no están distribuidas. Lo normal está que siempre en una forma sincrónica pase de aurícula a ventrículo, pero a veces ocurre que un foco se active en forma normal y este foco que genera un potencial de acción, al momento de viajar, justo encuentra la fibra en su periodo refractario o vulnerable y me va a llevar a la transmisión de la señal que por mecanismo de entrada puede generar la activación de todos los componentes asociados al sistema eléctrico del corazón. Este es el fenómeno de reentrada a nivel del nodo auriculoventricular, en donde el circuito va ingresando y reingresando, llevando a que la frecuencia cardíaca se incremente, ¿no? Un paciente con taquiarritmia. El otro escenario es que hay un grupo de individuos que tienen una vía de conducción anormal, que comunica aurícula con ventrículo. No pasa por el nodo B. De frente pasa de la aurícula hacia el ventrículo. Por tanto, no tiene ese retraso característico. Y cuando llega al ventrículo, lógicamente le estimula, viaja por él, y en forma retrógrada ingresa a nodo B y se vuelve a meter. Entonces, también aquí hay fenómeno de reentrada, pero por una vía accesoria. Entonces, esta vía accesoria, aprovechando que la vía normal, entre comillas, está en su periodo vulnerable, puede cogerla y llevarla a la transmisión de la señal eléctrica generando taquiarritmias. Bueno, la pregunta acá viene la expresión clínica, ¿no? ¿Por qué me importan las arritmias cardíacas en general? Lo dijimos al inicio, porque de una u otra manera se va a afectar la función de la bomba. La bomba cardíaca va a trabajar mal, tanto en bradiarritmias como en taquiarritmias. Cuando la frecuencia cardíaca es baja, el gasto cardíaco va a caer y el paciente va a ser sintomático. Menos flujo de sangre le llega a la economía. Cuando la frecuencia cardíaca es alta, va a depender cuánto está el valor, ¿no? Porque yo sé que cuando aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco normalmente aumenta. Generalmente entre 50 y 150, el paciente lo único que reporta 100 palpitaciones, pero nada más, el gasto cardíaco está incrementado. Pero cuando es mayor este valor, porque no hay un valor fijo, depende de la edad, de la reserva fisiológica, de alguna comorbilidad que tenga el paciente, pero cuando la frecuencia ya es más alta, el tiempo de llenado diastólico disminuye.
¿Y eso qué significa? Que menos sangre está en el ventrículo al final de la diástole. Por tanto, cuando esa sangre se eyecte a la circulación sistémica, menos volumen stroke voy a tener y ahí va a caer el gasto cardíaco. Como ese gasto cardíaco también perfunde el miocardio en diástole, lógicamente voy a tener menos sangre para alimentar al miocardio. Y eso puede generar un desequilibrio oferta-demanda que me lleve a generar dolor precordial, secundario a la taquiarritmia. Entonces, de una u otra manera, tanto las taquis como las bradis afectan el gasto cardíaco. Por tanto, para nosotros, siempre que vemos un paciente con alguna alteración en la frecuencia cardíaca, valoramos su estado hemodinámico. ¿Y qué es valorar el estado hemodinámico en un paciente? Bueno, valore cómo están los órganos que necesitan un volumen de sangre continuo. Sistema nervioso central. Si está afectado, el paciente va a venir con mareo, confusión o ha perdido la conciencia. Lo hemos visto, casi todos los casos han presentado. A nivel respiratorio, el paciente puede venir con disnea. También lo hemos visto, con taquipnea o señales de congestión pulmonar. A nivel cardiovascular, bueno, depende. Puede venir con una frecuencia cardíaca baja o alta, con un pulso periférico lento, de baja amplitud, con dolor en el pecho o francamente hipotenso. Y a nivel de la piel marmórea, piel moteada, piel fría, piel sudorosa. Si usted encuentra estas señales, sobre todo en el escenario de aumento de frecuencia cardíaca, taquiarritmia, no le queda otra. El paciente se está muriendo. Usted tiene que hacer un tratamiento inmediato. Y el único tratamiento es aplicar energía eléctrica. ¿Para qué? El sistema eléctrico genera flujo de iones, para nosotros en forma indirecta, actividad eléctrica. Cuando uno emplea cardioversión eléctrica, va a apagar todo el circuito, va a resetear el sistema, por decirlo de alguna manera. Se apagó mi computadora, no me hace caso ninguna tecla o lo demás. ¿Qué hacemos? Desenchufamos y volvemos a conectar. Lo mismo sucede cuando usted emplea energía eléctrica. A eso le llamamos cardioversión. Cuando el paciente viene muy inestable, con señales de daño a nivel periférico, sistema nervioso central, respiratorio, cardíaco, evidentemente nos dice el paciente, no da tiempo a esperar la acción de las drogas. Tienes que emplear energía eléctrica. Aquí, por ejemplo, este paciente, ¿no? Frecuencia cardíaca alta, sintomático, le duele el pecho, congestión pulmonar, está confuso, desorientado, está inestable. No les queda otra, aplicar energía eléctrica. Se aplica la energía eléctrica, no fue suficiente, sigue taquiarritmia. ¿Qué hacemos? Le damos más energía eléctrica, 100 joules, por ejemplo, acá. 100 joules, vuelven a descargar, el paciente sigue, no responde. ¿Qué hacemos? Le damos mayor energía eléctrica, ¿no? Subimos a 200 joules, cargamos 200 joules, colocamos las paletas en el pecho del paciente. Ahora sí, recién ha reseteado el sistema. Ahora sí, recién puedo ver onda P que precede a cada QRS. Entonces, cuando el paciente venga inestable, es grave. El paciente no tiene tiempo a esperar la evaluación concienzuda que normalmente nosotros podríamos dar. Muy bien. Entonces, ya resumiendo, los pacientes con trastorno de ritmo cardíaco nos pueden venir con frecuencias cardíacas bajas, la bradiarritmia son una de ellas, menos de 60, que puede ser sinusales, ese nodo sinusal que comanda, pero en frecuencia más baja, que puede ser paro sinusal, hay actividad sinusal, pero no se transmite adecuadamente, enfermedad del nodo, el nodo está enfermo. A veces el nodo descarga bien y a veces descarga mal. Descarga acelerado, 150 por minuto, a veces descarga 40 por minuto. Le llamamos enfermedad del nodo. Ya está viejito, está envejecido. A lo largo del tiempo el flujo sanguíneo para alimentarlo ha sido inadecuado. Ya no le da. O la presencia de los bloqueos que hemos visto en un instante entre aurícula y ventrículo, que son un tanto más graves. También puede haber bradiarritmias con latidos y ritmos de escape, ¿no? Que traten de retomar el comando. Cuando falla el nodo sinusal, hay otras estructuras que pueden comandar. Puede ser el nodo auriculoventricular, nos da un ritmo nodal, o el ventrículo mismo, dando un ritmo idioventricular. Y las taquiarritmias, bueno, son frecuencias cardíacas más de 100 por minuto, pueden ser de origen auricular, en algún punto de las aurículas se están originando, pero no es el nodo sinusal, ¿eh? Es otro foco que está originando la actividad eléctrica. Otras son las taquicardias supraventriculares, que pueden ser sinusales, fibrilación auricular, aleteo, o la taquicardia por fenómeno de reentrada, la que hemos visto hace un instante. Y la más peligrosa para nosotros, las taquicardias ventriculares, sobre todo cuando las extrasístoles se acercan mucho a la onda T. Importante, repito otra vez, cuando uno ve pacientes con trastornos de ritmo, van a venir taquicárdicos y bradicárdicos, pero lo que usted debe hacer ciertamente es valorar cuán comprometido está el paciente. Está muy sintomático, no hay individuos con frecuencia, yo he visto 40 por minuto,
caminan, hacen sus cosas, todo sin problemas. Le tomas el electro, es sinusal. Es parte de su contexto. Como otros que nos van a venir sí sintomáticos. Por eso es evaluar estabilidad hemodinámica. Si está inestable, tenemos que actuar rápido. Como lo hemos visto en un escenario de bradiarritmia severa, pero por un desorden metabólico, ¿no? La hiperpotasemia. Como en otro en donde el bloqueo auriculoventricular puede ser completo, ¿no? Miren este paciente. ¿Sabe qué cosa linda? Es para estar mañana con cierto... Él habla, conversa sin problemas, frecuencia cardíaca, mira, casi en 200, es de edad del paciente. Está tomando. No, los latidos, ¿cuánto está? Ah, los latidos, son un poquito altos. ¿Ah? Un poquito alto. Ese auto, ¿cuánto está marcando? Miren, el paciente está consciente, tan conectado con el entorno que mayor prejuicio no tiene. Debe estar marcando 104, 105, no hay más. Pero la máquina sonó ya rojo, pues se asustó el médico. El paciente, yo a mi juicio digo, este paciente inestable no está. Yo digo, me va a dar tiempo a usar de repente alguna droga para controlar el ritmo cardíaco. Pero si me viene un paciente confuso, desorientado, oído, congestionado, con dolor en el pecho, hipotenso, no me queda otra. Tengo que usar energía eléctrica. Entonces, la pregunta puntual es valorar, ¿está ocasionando otros desórdenes asociados a la perfusión en la economía del paciente para saber cómo voy a actuar? ¿Sí o no? Esa respuesta es importante responder en ese momento. Este es otro, miren, 45 por minuto. Bradiarrítmico, sí. No veo onda P, veo QRS con una T que la sigue media negativa, no se distingue bien, pero evidentemente está bradiarrítmico, ¿no? Es bradiarritmia. El pulsosímetro 45, el monitor cardíaco 80. ¿Por qué? Porque está leyendo dos complejos juntos, está duplicando el valor. No se guíen siempre por lo que diga el monitor, ¿no? ¿Qué encontramos en su evaluación rápida? Miren el potasio, 8.59. Otro paciente con bradiarritmia asociada a hiperpotasemia. Entonces, cuando uno evalúa a un paciente con desorden de ritmo, ve los antecedentes, contexto clínico, deterioro hemodinámico, no, para tomar decisiones, ¿ya? Porque siempre lo mejor para nosotros es encontrar un desorden metabólico, quien sabe que explique la sintomatología asociada a la alteración del ritmo cardíaco, que en este caso es una bradiarritmia. Otro, por acá está taquicárdico, pero está estable, mire, su presión está adecuada, satura muy bien. Entonces, aquí para nosotros representa una taquiarritmia, ¿no? Complejos QRS angostos, no veo presencia de onda P, pero el QRS angosto me dice, ese es supraventricular, tú tranquilo, tienes tiempo, sobre todo si el paciente, está estable. Bueno, acá, solito, no solito, con una droga, luego de una pausa importante, reseteamos el sistema, otra vez entra a comandar el nodo sinusal, ¿no? Acá otra vez entró en ritmo normal, si se dan cuenta, la onda P precede a cada QRS, onda P, QRS, P, QRS, el nodo sinusal otra vez a comandar. Bueno, es una de las que vimos también en clase, es una taquiarritmia supraventricular, usamos adenosina, y el paciente resetó el sistema eléctrico, y otra vez el nodo sinusal comanda. Este es otro, miren el trazado que tiene ahí, es una bradiarritmia, no es esta frecuencia cardíaca real por si acaso, ¿no? El ritmo está a la mitad, esto está con 36. ¿Pero qué distingo? ¿El QRS algo ensanchado, la onda T algo picuda? No veo onda P. No veo onda P. Y si no veo onda P, miren, no hay onda P. No hay onda P. Y el QRS, bueno, si está limítrofe no, pero no hay onda P. Mínimo es un ritmo nodal. La ausencia de onda P en un ritmo trazado regular normal para mí representa un ritmo nodal. Se le toma su evaluación gasométrica, otra es bradiarrítmico, tiene 36 por minuto, mide en potasio, 7.76. Inmediatamente decimos que la bradiarritmia con ritmo nodal se debe a la hiperpotasemia. ¿Cómo solucionamos el problema? Baja el potasio. Con lo que quieras, baja el potasio. Si orina el paciente, aleluya, porque por vía urinaria podemos fortalecer la eliminación de potasio. Si no orina, como es un paciente renal crónico avanzado, los tratamientos de ayuda probablemente en algunos casos mejoren, como vimos en uno de ellos, y en otros obligatoriamente necesitamos la terapia dialítica. Este es otro paciente con bradiarritmia. PP, QRS ancho, PP, QRS ancho, más o menos regular los QRS, PP, entonces veo que las P están por su lado, el QRS está por su lado también. Hay divorcio entre aurícula y ventrículo. Ese es un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Para nada, el nodo B está dejando que la aurícula
estimule al ventrículo. Entonces, ya descartaste todo lo tóxico metabólico, tú determinas paciente requiere marcapaso, ¿no? Y como tal, debemos darle su aplicación de marcapaso para solucionar el problema. Bueno, eso es lo que quería compartir. Ya sé que estamos muy avanzado el tiempo, me van a disculpar. No sé si, Ivonne, tenemos, quién sabe, un segundito. Sí, doctor, normal, porque mis compañeros que tenían clase ya se retiraron y los que estamos acá es porque ahorita no tenemos práctica. Entonces, puede continuar, doctor. No, en realidad ya hemos terminado ya, solamente es para tratar de hablar un tanto de nuestra... Esto es el latido normal, ¿no? Pero ¿qué notamos acá? Mira, varias ondas P, quiero que se fijen en eso, que no se transmiten a los ventrículos. P, 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 QRS. Entonces, eso ya para nosotros denota un bloqueo auriculoventricular. No hay forma en que la aurícula transmita el estímulo al ventrículo, ¿no? O sea, le cuesta llegar al estímulo eléctrico a nivel ventricular porque el nodo B está oponiendo algún tipo de resistencia. Entonces hablamos de un bloqueo auriculoventricular. Lógico que el sistema eléctrico busca acoplar el movimiento de sangre a la señal eléctrica por activación electromecánica, ¿no? Pero acá, nótese que la bradarritmia, asociada a varias ondas P, si ven acá, varias P que preceden QRS, ya me está denotando que el nodo B no le está facilitando la transmisión de la señal eléctrica. Y eso, en cierta manera, denota gravedad para nosotros. Y tenemos que estar un tanto más rápido, ¿no? Aquí, un ritmo caótico, desordenado, como nace en la aurícula, típico de la fibrilación auricular, ¿no? Hay activación, sí, pasan al ventrículo, sí, los estímulos eléctricos, pero la parte final, en donde la aurícula debería contraerse en forma sincrónica para dar pie al llenado final en la diástole, no se va a generar producto de esta fibrilación auricular. Noten aquí más bien a nivel ventricular cómo la transmisión que se transmite por el sistema eléctrico va acoplado a un movimiento sincrónico, ¿no? La contracción como debe darse. Y ahí de repente, por alguna anormalidad, el ritmo un tanto que pierde regularidad, típico de las arritmias, pero la única forma de saber a cuál pertenece, aquí nos falta, es la electrocardiografía. Entonces miren, en la bradiarritmia hay menos flujo, menos volumen stroke en el tiempo, ¿no? No es que la cantidad disminuya, sino el tiempo le demora. Entonces, el paciente bloqueado hay que colocarle un marcapaso, ¿no? Acá le están colocando un marcapaso para que reemplace y otra vez el corazón entra en ritmo, sincronizado ya entre el ventrículo para que este individuo que estaba afectado por un bloqueo auriculoventricular ahora tenga algún tipo de actividad normal, ¿no? No sé si este corre. Vamos a ver qué trazado se genera aquí. Ahí está el movimiento de flujo de sangre. Abajo el trazado electrocardiográfico. Si nos permiten evaluar solamente decimos, este es un trazado prácticamente normal, ¿no? Es la normalidad que yo esperaría encontrar en cualquier individuo. Vamos a ver qué sucede en este. Aquí se aceleró. Aumenta la frecuencia de descarga. Sí, la taquicardia puede aumentar el inicio gasto cardíaco, pero si es muy alto, el volumen estro, la cantidad de sangre que se inyecta a la economía es menor. Depende del contexto, repito. Los jóvenes toleran muy bien, pero un paciente anciano con un lecho vascular ya dañado, deteriorado, va a ser mucho más sintomático, ¿no? No le va a ayudar mucho a la elevación de la frecuencia cardíaca. A ver, vamos a ver qué ocurre acá en este desorden. Las ondas P que preceden a QRS son diferentes. Si se van a dar cuenta, P QRS bien, una extrasístole ventricular, extrasístole ventricular, extrasístole ventricular, todas en el mismo lugar, ¿no? Monomórficas. ¿Ya? Igual nos preocupamos porque sabemos que esta extrasístole debemos valorarla en relación a la onda T. ¿Cuán cerca está de esa onda T? Porque puede generar alguna alteración de ritmo de paro que ciertamente puede ser preocupante, ¿no? Aquí vemos el PR se va alargando y otra vez se acerca acá y aceleró la frecuencia cardíaca a un ritmo importante, ¿no? Otra taquiarritmia. Acá vemos una onda T y una onda P que la sigue, ¿no? Si hay onda P, es una taquicardia
sinusal. Vamos a ver qué ocurre acá. Me interesa ver lo de la fibrilación. Creo que es esta. Ya, es una taquicardia ventricular. Miren que en la taquicardia corre ese ancho regular. Hay flujo todavía, la sangre se mueve, sí. Entonces, hay taquicardias ventriculares con pulso. El paciente está despierto, está consciente. Pero eso no te da ninguna seguridad de que se va a mantener así. Puede, ciertamente, el paciente, esta creo que es de fibrilación ventricular, llegar a un escenario de mayor compromiso. No sé si es esta, ¿no? No, esta es la del marcapaso. Lamentablemente en la fibrilación ventricular el desorden es grave porque la sangre en fibrilación ventricular se detiene, ¿no? Está aquí, Karen. No la tengo. Pensé que había puesto el de fibrilación. Y en ese escenario no hay flujo. Entonces, ese trastorno de ritmo en fibrilación ventricular para nosotros denota mayor gravedad. Entonces, ciertamente allí tenemos que actuar de otra manera. Bueno, no sé si es que tienen alguna duda, pregunta para hacerme, para intentar resolverla, si estuviera a mi alcance. Prácticamente la clase ha terminado. A ver, señor Martínez. Doctor, una duda. Por ejemplo, si un paciente está con sonda y necesita que le den un shock, ¿se le puede dar normal o primero se tiene que quitar todo? Y lo otro era, ¿cuáles son las referencias para esta clase? Porque hemos visto que es muy amplia. Entonces, Cuando dice usted sonda, no le entendí muy bien lo de la sonda. ¿A qué se refiere? una sonda vesical. Ah, una sonda vesical. Claro. Ya, si un paciente está con sonda vesical, me dice, ¿y algo le ocurre? Claro, está choqueado, porque normalmente la gente en UCI tiene sonda. ¿Ya? Tiene sonda rectal, sonda vesical. Entonces necesitan desfibrilarlo. ¿Se le tiene que quitar todo en el momento o se le puede desfibrilar directamente? Ya. Lo importante cuando nosotros vemos un paciente, que está deteriorado y está con la necesidad de emplear tratamiento con energía eléctrica, nadie debe tener contacto con el paciente. El operador es el único que agarra las paletas y al momento de agarrar las paletas, estas tienen una división del metal con una protección de plástico, entre comillas, que aísla la transmisión de la señal eléctrica para el operador. Pero si usted está cerca, usted tiene contacto con el paciente o coge las varillas de la camilla donde está el paciente y el paciente por obvios motivos tiene su mano tocando la varilla, al momento que usted descarga la energía eléctrica, puede también descargar a otro individuo, a un inocente espectador, y llevarlo a generar también alguna alteración de ritmo, porque lo está sometiendo a una descarga eléctrica. Al momento de emplear la descarga, el paciente está muy mal. Yo tengo que emplear de todas maneras un sedante suave, porque he recibido algunas veces pacientes con taquiarritmia que en algún momento los han manejado con calibración eléctrica y son muy temerosos de que les apliquen otra vez ese tratamiento. Eso se debió a que el médico, el profesional falló, porque a veces por el apuro te olvidas, ¿no? Cuando tú lo descargas al paciente, el paciente en su memoria va a guardar el evento, la descarga, el dolor, la tensión, todo lo que vivió en ese momento. Ya se queda contigo. Entonces, lo ideal está que al paciente, antes de aplicar la energía eléctrica, nosotros lo vamos a tener que sedar, usar alguna droga que lo tranquilice, lo duerma en lo que aplicamos el tratamiento. Porque es muy incómodo para ellos, es bastante doloroso. Entonces, no hay que hacerlo de esa manera. Los únicos cuidados es cuando nosotros vamos a descargar todos fuera, ¿no? Siempre que no, todos fuera de la camilla, nadie en contacto, para recién hacer la descarga. No puedo yo aplicar la descarga si antes no he verificado yo de que no hay nadie más en contacto con el paciente. En relación a que están o no están con sonda, bueno, la única peligrosidad que yo le puedo tener es cuando está recibiendo oxígeno, ¿no? A veces ocurre que cuando uno coloca las paletas en el pecho del paciente, no se aplica con firmeza para que haya un contacto. Puede, sí, en algún momento ha sucedido, haber una explosión del balón de oxígeno, ¿no? O de la línea de oxígeno. Esa hay que tener también cuidado, ¿no? Entonces desconectamos hasta la conexión al apoyo ventilatorio. El paciente está medio dormitado, sedado, con una bolsa de ventilación man-man, nosotros la estamos ventilando, entonces en ese momento cuando dice todos fuera, sacamos la bolsa. El que estaba ayudando tiene que alejarse también, para evitar alguna eventualidad de eso. Pero lo más importante es no tener contacto con el paciente ni con la camilla, por eso decimos todos fuera al momento de aplicar la energía eléctrica, ¿no? Si está sondeado, sonda nasogástrica, sonda vesical, con eso no tenemos problema.
Si hay alguna estructura de metal en el pecho, sí hay que retirarla. Cuidado si el paciente ya tiene un marcapaso. Es decir, viene bradiarrítmico y tiene marcapaso. Si tú le aplicas energía eléctrica a un paciente que tiene un marcapaso, un generador debajo de la piel, y tú aplicas energía eléctrica, puedes hacer que ese generador ya no trabaje bien, porque muchas veces ocurre que la energía eléctrica daña al marcapaso, al generador, perdón. Entonces, siempre tocar al paciente el pecho porque pueda tratarse de un paciente que tiene un marcapaso y él no nos ha dicho, no nos ha comentado, ni tampoco a la familia. Igual cuando van a resonancia, ¿no? No pueden porque como se crean campos magnéticos, también pueden, el paciente estaba bien con su marcapaso tranquilo, fue para una resonancia cerebral, pero se metió al resonador y por el campo magnético malograste el generador y el paciente otra vez bradímico, sintomático, pierde la conciencia en la sala de resonancia, te lo traen rápidamente y hay que reemplazar el marcapaso para darle algún tipo de ayuda. Entonces hay que tener esos cuidados adicionales. Pero con uso de energía eléctrica, siempre verificar si no hay en el pecho alguna estructura de metal o tiene el generador de marcapaso, ¿no? Porque puede, por la energía eléctrica, ocasionarse quemaduras también. Eso sí también hay que tenerlo presente cuando uno trata a sus pacientes. No sé si tienen alguna otra pregunta o inquietud. Doctor, se olvidó la bibliografía, por favor. Bibliografía. Claro, Bueno, esta clase. la bibliografía puntual y más importante, muy completa, que yo he encontrado, está en su Uribe. En el Uribe está muy bien explicado todo lo que yo he detallado. Yo solamente he traído algunos videos para reforzar algunos conceptos de lo que vemos en diferentes escenarios. Hemos visto ya de taquiarritmias, de bradiarritmias, la regularidad, el QR es importantísimo valorar cuánto dura y la aparición de latidos anormales, sobre todo a nivel ventricular. ¿Por qué a nivel ventricular? Porque son los que nos terminan generando taquicardia o fibrilación ventricular. Más cerca está el latido anormal de la onda T, más riesgo tiene ese paciente de hacer arritmia ventricular. Y esa es la que mata al paciente. Por eso usted tiene que aprender a identificarla. Yo creo que con los videos o lo que he mostrado ya puede ser un poco más sencillo reconocer a ese ritmo de riesgo para el paciente. No sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta. Muy bien, si no la hay entonces, aquí ya terminamos nuestra sesión, les agradezco mucho y ya nos estamos encontrando en otra oportunidad. Cuídense, que les vaya bien. Doctor, Sí, Rodrigo. ¿puedo hablar algo personal? ¿O... Sí, al final, ya se van retirando los compañeros. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Doctor, muchísimas gracias. Hasta luego. A ti, vos, gracias.